En videos anteriores estuvimos estudiando cómo calcular las pérdidas de presión en tuberías y mangueras hidráulicas. Pero resulta que en los circuitos hidráulicos vamos a encontrar una gran cantidad de accesorios o elementos adicionales en determinadas zonas del circuito, como por ejemplo codos, empalmes, tubos curvados, entre otros, que también van a dar lugar a pérdidas de presión. Asimismo, vamos a encontrar pérdidas en elementos muy importantes de los circuitos, como por ejemplo válvulas direccionales, válvulas antirretorno, válvulas de control de presión, válvulas de control de caudal, servoválvulas, entre otros. Estas válvulas son bastante complejas en cuanto a su construcción y diseño, además de que vamos a encontrar variaciones de diseño entre los diferentes fabricantes. Es por esto que es muy difícil estimar las pérdidas de estos elementos por medio de cálculos teóricos. Y entonces los fabricantes se encargan de realizar pruebas directas sobre esos elementos para estimar las pérdidas y dar esa información en los catálogos. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en cómo sería la estimación de las pérdidas en los accesorios de circuitos hidráulicos. Accesorios tales como codos, empalmes, tubos curvados y diferentes tipos de conducciones. Las pérdidas de presión en los accesorios que vamos a revisar las vamos a determinar por medio de la siguiente expresión. Delta P igual a K por ρ por V al cuadrado sobre 2. ¿Qué son cada uno de estos parámetros? En primer lugar tenemos delta P, que sería la pérdida de presión en el accesorio en unidades de Newton por metro cuadrado. Tenemos ρ, que sería la densidad del fluido en unidades de kilogramo por metro cúbico. V sería la velocidad del fluido en unidades de metros por segundo. Y finalmente nos queda el parámetro K, que sería el coeficiente de resistencia y que es un parámetro adimensional. Este coeficiente de resistencia va a depender del tipo de accesorio. A continuación vamos a revisar los valores del coeficiente de resistencia para varios de los accesorios más comunes en circuitos hidráulicos. Vamos a empezar con los tubos curvados, que serían, como vemos acá en la figura, donde este ángulo alfa podría ser de 30, 45, 90 o 120 grados. En estos tubos curvados vamos a tener dos parámetros. Uno sería R, que es el radio de curvatura medio, y tenemos D, que es el diámetro interno del tubo. Teniendo estos dos parámetros, podemos determinar la relación R sobre D, que podría tomar el valor de 2, 4, 6 u 8. Y entonces, teniendo en cuenta la relación y el ángulo alfa, podemos determinar cuál sería el valor del coeficiente K. Por ejemplo, para un tubo curvado en un ángulo de 90 grados, con una relación de 4, tendríamos un coeficiente de resistencia de 0.016. Y así podríamos determinar cuál es ese valor de coeficiente de resistencia para cualquier configuración de tubo curvado en estos ángulos y con estas relaciones del radio de curvatura sobre el diámetro interno del tubo. Para poder entender esto mejor, vamos a realizar el siguiente ejemplo de estimación de pérdidas. Vamos a determinar la pérdida de carga en un tubo curvado a 90 grados de 1 pulgada de diámetro interno y radio de curvatura de 2 pulgadas, instalado en una tubería de presión donde el flujo tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Y vamos a considerar que el aceite del circuito es ISO 46. Supongamos que sería este tubo curvado de aquí, que estaría en esta línea de presión que conduce de la bomba a la válvula direccional. En primer lugar, tendríamos que obtener las propiedades del fluido, particularmente la densidad. Para el ISO 46 tenemos una densidad de 0.885
gramos por mililitro. Esa densidad la convertimos a kilogramo por metro cúbico y nos daría un valor de 885. Luego extraemos los datos referentes a la tubería. En este caso tenemos un diámetro de 1 pulgada, un radio de curvatura de 2 pulgadas y tenemos una velocidad en la tubería de 4 metros por segundo. Con esto calculamos la relación R sobre D. R sería 2 pulgadas, D sería 1 pulgada, entonces esto nos daría una relación de 2. Ya con esto vamos a la tabla de los valores del coeficiente K para tubos curvados. Tenemos un tubo curvado a 90 grados con una relación de 2, al cual le corresponde un coeficiente K de 0.019. Ya con esto reemplazamos en la ecuación de las pérdidas de presión, que era delta P igual a K por ρ por V cuadrado sobre 2. Y reemplazamos cada uno de estos parámetros. K sería 0.019, ρ sería 885, V sería 4 metros por segundo al cuadrado y eso dividido en 2. Esto nos da como resultado una pérdida de presión de 134.52 newton por metro cuadrado. Y ya este valor lo podemos convertir a las diferentes unidades dependiendo de cómo estemos trabajando nuestro diseño. Por ejemplo, en bar sería 0.0013452 y en PSI sería de 0.0195. Ahora vamos a revisar los coeficientes de resistencia para conducciones de diferentes tipos. En primer lugar tenemos estos empalmes, donde si es al ras tenemos un coeficiente de resistencia de 0.5, si el extremo es curvado tenemos un coeficiente de resistencia de 0.05 y si tenemos que el tubo va antes del empalme, el coeficiente de resistencia sería de 1. También podemos tener conducciones de este tipo, que serían una T. Cuando el flujo va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tenemos un coeficiente de resistencia de 0.01. Pero cuando el flujo viene de las ramas horizontales hacia la rama vertical, o al contrario, de la rama vertical hacia una de las ramas horizontales, tendríamos un coeficiente de resistencia de 0.13. También podemos encontrar esta conducción inclinada un ángulo de 45 grados, donde si pasa de izquierda a derecha, el coeficiente de resistencia sería de 0.015. Si va de derecha a izquierda, el coeficiente sería de 0.005. Si viene del extremo izquierdo y va hacia la parte de arriba, o al contrario, de arriba hacia el extremo izquierdo, tendríamos un coeficiente de resistencia de 0.05, y si viene de la parte de arriba hacia la derecha o de la derecha hacia la parte de arriba, tendríamos un coeficiente de resistencia de 0.1. Vamos a realizar un ejemplo sobre esto. En este ejemplo queremos determinar la pérdida de carga en una T de 1 pulgada de diámetro interno instalada en una tubería de presión donde el flujo tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Y vamos a considerar que el aceite hidráulico del circuito es ISO 46. Aquí comenzamos determinando las propiedades del fluido, particularmente la densidad, la cual para el aceite ISO 46 es de 0.885 gramos por mililitro. Esto lo convertimos a kilogramo por metro cúbico, que nos daría 885. Luego tenemos los datos de la tubería, un diámetro de 1 pulgada y una velocidad del flujo de 4 metros por segundo. Queremos determinar cuál es el coeficiente de resistencia de esa T, y ese coeficiente de resistencia depende de cómo vaya el flujo. Podría ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o podría pasar desde uno de los extremos horizontales al extremo vertical, o en sentido contrario,
el extremo vertical al extremo horizontal. Supongamos que tenemos este sentido que indica esta flecha. Entonces el coeficiente de resistencia sería de 0.13. Ya con estos datos reemplazamos en la expresión de la pérdida de presión, que es delta P igual a K por ρ por V al cuadrado sobre 2. K sería 0.13, ρ sería 885, V sería 4 y calculamos esto, nos daría 920.4 newton por metro cuadrado. Y esta pérdida de presión la podemos convertir a las diferentes unidades. Por ejemplo, tendríamos 0.009204 bar, que sería lo mismo que 0.133 psi. Y ya con esto quedarían determinadas las pérdidas en ese accesorio de la T con el flujo en este sentido. Con esto hemos terminado de revisar cómo estimar pérdidas de presión en los accesorios más comunes de circuitos hidráulicos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.